Saludos queridos hermanos, que el Señor les bendiga hoy y siempre. Es una gran alegría para mí estar acá con ustedes. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo y también soy educador. Soy el creador y director de Plenitud del Misterio, una academia católica cuyo fin es el de dar a conocer las riquezas de nuestra fe desde una perspectiva tradicional y científica para el mundo actual y todos sus desafíos como también dilemas, pero también oportunidades. Sean bienvenidos a nuestra serie Semillas de Mostaza, en la que tratamos distintas temáticas teológicas y espirituales de una forma puntual, profunda y también dinámica. Las semillas de mostaza, como ustedes podrán intuir, se refieren justamente a aquella enseñanza del Señor en la que Él compara al reino de los cielos con una semilla de mostaza. ¿Por qué se caracterizan las semillas de mostaza? ¿Cuáles son sus principales cualidades? Las semillas de mostaza, a pesar de ser diminutas, suelen crecer hasta convertirse en árboles gigantes donde las aves pueden anidar. Entonces, es así como de manera análoga en esta serie, en cada episodio, se realizará una inmersión en la vida espiritual. Serán semillas de mostaza pequeñitas para que así el árbol de su vida espiritual pueda crecer robusto y fuerte. En esta línea tan inspiradora, entonces, deseo compartir con ustedes una hermosísima noticia, y es que decidimos renovar y relanzar tanto esta como todas las series de nuestro canal en un formato más fresco, más dinámico y en sí en un formato nuevo para el disfrute de todos ustedes. Hace poco más de 5 años nos aventuramos en este maravilloso camino, llevando para ustedes todos estos contenidos tan hermosos, tan valiosos, tan importantes para nuestra vida espiritual. Y debido a esto, entonces, hoy nos renovamos para que la formación que brindamos tanto a través de nuestro canal como a través de las actividades de formación de nuestra academia sigan entonces sirviendo a su crecimiento espiritual, a su santificación. Bien, entonces, en el primer episodio de esta serie tratamos sobre la mística. Vamos a adentrarnos en este tema. ¿Qué significa la mística? ¿Qué significa esta palabra tan misteriosa como enigmática? Verán, la mística en su sentido más profundo es la experiencia humana de apertura radical al misterio que fundamenta nuestra existencia. Así de simple y profundo, y a la vez, vale admitirlo, también confuso para muchas personas. ¿Por qué? Porque la mística como tal ha sido definida desde muchas perspectivas, desde muy distintos lugares, y muchas de estas perspectivas son contradictorias entre sí. En ese sentido, la mística pues no es un fenómeno exclusivo del cristianismo, también se ha manifestado en otras religiones y culturas a lo largo de la historia. No obstante, la mayor parte pues de nuestra comprensión sobre ella sí nos viene de la civilización occidental cristiana, porque ha sido ampliamente estudiada primeramente en la teología, luego en la filosofía y desde finales del siglo XIX desde muchas otras disciplinas, por ejemplo, la antropología, la sociología, también la psicología, la medicina, la psiquiatría, inclusive la literatura y la semiótica, entre otras. Por eso es fundamental que la mística pueda ser conocida entre los católicos, pero también por toda persona deseosa de alcanzar una vida con un sentido trascendente. Muy bien. Para comenzar, por otra parte, es importante saber qué es mística, de dónde viene esta palabra. Es una palabra que viene del latín mysticus y este término proviene a su vez del adjetivo griego místicos, el cual puede traducirse como misterioso, oculto o arcano. Al mismo tiempo se encuentra el término mien, que significa cerrar los ojos o la boca. De esta forma, entonces, la mística nos alude a algo misterioso, a algo que es en sí oculto, muy íntimo y por tanto inaccesible a la simple vista, inaccesible para el gran público en general. Cabe tener presente que en todo idioma las palabras que empleamos surgen del contexto sociocultural y religioso en el que son empleadas. En este sentido, el término místicos nos refiere al contexto de la antigua Grecia, donde la mística de hecho llegó a tener una importancia tremenda, no solo en la sociedad, sino sobre todo en el ambiente religioso y espiritual de esta época. También, entonces, podemos apreciar acá que en la antigua Grecia, tanto en la filosofía religiosa platónica como también en las llamadas religiones mistéricas, las religiones o cultos mistéricos, fue de gran importancia.
Las religiones mistéricas fueron una serie de escuelas religiosas que surgieron en la antigua Grecia ya por los siglos séptimo y sexto antes de Cristo y que en siglos posteriores pues llegaron a ser muy populares en el ambiente religioso y cultural del Imperio Romano. Se trataba en general de grupos cuyas doctrinas y enseñanzas estaban basadas en los llamados misterios, es decir, conocimientos secretos de carácter mítico que solo podían ser transmitidos a quienes fueran iniciados en estas comunidades religiosas, a quienes fueran iniciados en estas agrupaciones. Entonces, este proceso consistía en una serie de complejos rituales secretos, de hecho, y pues dentro de la religión cívica de Grecia y Roma, estas religiones mistéricas habrían sido posiblemente una variante religiosa, espiritual, que atendía a las necesidades más íntimas y personales de las personas, porque les ofrecían una relación pues más personal con las divinidades paganas de ese momento, como también les brindaban un sentido de pertenencia a una comunidad religiosa. Sin embargo, vale aclarar esto, no cualquiera podía pertenecer a estas agrupaciones. Esto es algo que ustedes probablemente ya habrán intuido conforme lo voy explicando, porque existían en estos grupos requisitos muy particulares, bien, como también había necesidades económicas que solventar. Entonces, algunas de estas escuelas más conocidas eran los misterios de Eleusis, los misterios de Samotracia o los misterios de Isis, de Baco, Dionisio o bien los misterios de Mitra. Si lo analizamos entonces en Occidente, la mística tiene pues unos orígenes mayormente grecolatinos, pero también egipcios y persas. Para muchos, entonces, estos cultos eran realmente todo un enigma y muchos de estos cultos de hecho surgieron también en estas civilizaciones y pues se fueron complejizando con el paso de los siglos en su diversidad religiosa. Llegado el momento entonces en que surgió el cristianismo, es el siglo primero después de Cristo, la mística tendría entonces también una gran importancia entre los primeros miembros de la iglesia. Ahora bien, no vayamos a cometer un error que es muy frecuente en este tema, y es el error de creer que el cristianismo, así sin más, copió de los cultos mistéricos sus creencias, sus prácticas y toda la compleja simbología que estos grupos sostenían. Bien, esto es de hecho una simplificación bastante burda que ningún erudito serio sostendría hoy en día, porque la realidad de la relación entre la iglesia y estos cultos era mucho más compleja de lo que se suele pensar. Verán, la mística era parte del contexto social y cultural de la época, por lo tanto, los primeros cristianos, principalmente los primeros padres de la iglesia, conocían muy bien lo que significaba no solamente esta palabra, bien, no solamente lo que designaba, sino también la amplia gama de cultos que se revestían de este carácter religioso y espiritual, místico o mistérico, bien. Por eso y con el paso del tiempo, la mística llegó a ser pues un valiosísimo medio para dar a entender mejor la revelación de Dios en nuestro Señor Jesucristo y también pues para enriquecer toda la amplia gama de prácticas religiosas que se estaban desarrollando en la iglesia. Si bien el término mística no aparece en el Nuevo Testamento, ni tampoco en los escritos de los primeros padres apostólicos, ya desde los inicios sí tuvo una gran relevancia de manera implícita, diríamos. Por ejemplo, en figuras como San Pablo o San Juan, el término mística no aparece, pero sí a nivel implícito. Entonces el término como tal comenzaría a ser más usado por los cristianos, sobre todo hacia el siglo III después de Cristo. Según Juan Martín Velasco, uno de los mayores expertos sobre la mística en lengua hispana, el término mística llegaría a tener tres usos en la naciente Iglesia Católica. El primero se refería a la lectura de la Sagrada Escritura, que solían realizar algunos teólogos y padres como Clemente u Orígenes, bien, en la que por medio de una interpretación alegórica de los textos bíblicos se descubría un significado místico o espiritual de estos que le permitía a la persona profundizar más en el misterio de Dios. Y esto se diferenciaba de un sentido más literal de los textos. El segundo uso correspondía al del culto y la liturgia, donde los distintos ritos católicos tenían un sentido místico, en especial en lo que se refiere a los sacramentos, los cuales de hecho provienen de la palabra sacramentum, que a su vez es la traducción de la palabra griega mysterium o misterio. Vean cómo todo está vinculado acá, cómo todo
está interrelacionado de alguna forma u otra. Finalmente, el tercer uso se refiere a las verdades reveladas por Dios y a lo que luego, durante la Edad Media, Santo Tomás de Aquino llegó a llamar la cognitio Dei experimentalis, es decir, un conocimiento experimental de Dios y su revelación, de sus misterios, conocimiento experiencial, podríamos decir. Como podrán intuir, este tercer uso significado de la palabra mística llegó a ser el que tendría pues más relevancia con el pasar de los siglos, porque se refiere a una forma de unión íntima y trascendente con Dios, la cual ha sido testimoniada por numerosísimos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la Iglesia. A partir del siglo XVII, principalmente entonces, la mística pasaría pues a ser empleada en el occidente cristiano como un sustantivo, bien, como un sustantivo para referirse a una forma especial de experiencia de Dios que no se basa en un conocimiento pues meramente racional, meramente especulativo, no se basa meramente en el pensamiento discursivo, sino en una vivencia directa e íntima de la presencia divina en el alma. Este significado es el que ha perdurado hasta hoy y así entonces la mística ha sido estudiada recientemente más como una forma especial de experiencia religiosa y espiritual, la cual se puede manifestar en diversos contextos socioculturales y también religiosos hoy en día, dentro de la iglesia, pero como decía, dentro de otras religiones. Por tanto, conviene acá distinguir, por un lado, entre mística, que se refiere a la dimensión mistérica de lo religioso y lo espiritual, como lo he venido explicando hasta acá, y experiencia mística, sobre la cual les comentaré más detalladamente en el próximo episodio de esta serie. Entonces, clarificando estos términos, vale decir que son pues términos afines, pero distintos en última instancia. Con base en esta breve reseña histórica, entonces, desde un punto de vista católico, ahora sí nos centramos exclusivamente desde un punto de vista católico, la mística constituye la dimensión más importante de nuestra fe, así sin más. Pero también es la dimensión más importante de nuestra condición humana, porque todos nosotros, en tanto somos seres humanos, llevamos dentro de nosotros el potencial para convertirnos en místicos. Vean qué maravilloso que es esto. En este sentido, no se reduce la mística a ser un fenómeno religioso meramente particular o especial, ni se reduce a ser un conjunto de vivencias extraordinarias, sino que constituye, como ya lo subrayará la fenomenología religiosa de hoy en día, constituye una dimensión universal del espíritu humano. ¿Por qué? Porque trata sobre la capacidad de trascenderse, sobre la capacidad de trascender esta realidad, de ser tocados por una presencia divina que desborda los límites de la razón y de la sensibilidad. En esta línea, eruditos como Juan Martín Velasco, tal y como lo comentaba anteriormente, va más allá y describen la mística como esa respuesta interior a una irrupción del misterio de Dios. No es el sujeto el que se alza hasta Dios, sino que es Dios mismo quien irrumpe en la realidad del sujeto y se comunica con él y lo transforma desde dentro. Entonces, desde la perspectiva teológica católica, la mística es ante todo experiencia de Dios, entendida pues no como imaginación o sentimiento pasajero, sino como una experiencia que es producida por la gracia santificante del Espíritu Santo en el alma. Esto lo trataremos más en el siguiente episodio, pero conviene hacer algunas precisiones acá, algunas más. Jordan Aumann insiste en que la mística pues no es un privilegio reservado a unos cuantos, bien, no es elitismo espiritual, por decirlo así, sino que es el desarrollo pleno de la vida de la gracia en el alma. Antonio Rollo Marín, también uno de los grandes teólogos del siglo anterior, siguiendo la tradición tomista, la presenta como un grado más profundo de la vida espiritual. La mística es un grado más profundo de la vida espiritual, uno donde Dios actúa en el alma de un modo más íntimo, casi sin intermediaciones, llevando una comprensión muy viva de su presencia en el alma. Sin embargo, la mística tampoco puede reducirse solo a categorías teológicas. Evelyn Underhill, por ejemplo, desde un enfoque más literario e histórico, un poquito más allá del catolicismo, la concebía como un proceso humano integral, como un camino de transformación, si ustedes lo quieren ver así, un camino de transformación por el cual la persona va progresando desde la dispersión hacia una unidad interior sustentada en lo divino. Para ella la mística es una aventura del espíritu que atraviesa la purificación, la iluminación y la unión.
etapas que, bueno, de hecho constituyen el ciclo del alma, son etapas que constituyen el ciclo del alma en su relación con Dios, según lo han planteado varios teólogos y filósofos católicos. Por ello, la mística requiere una disciplina de vida, un compromiso ético férreo y una hondura afectiva que no tiene parangón, no tiene comparación. Otros investigadores, como Friedrich von Hugel, con su mirada interdisciplinaria, proponen también entender a la mística como uno de los tres pilares de toda religión. Es el pilar que tiene que ver con lo experiencial, con la experiencia de Dios, que ha de equilibrarse también con lo que él llamó lo institucional y lo intelectual. ¿Por qué? Porque sin este equilibrio entre estos pilares, la mística, en tanto experiencia mística, corre el riesgo, pues, de volverse mero subjetivismo o una mera exaltación interior del individuo. Bien, corre el riesgo de volverse individualismo espiritual. Entonces, como podemos apreciar, ya sea en una u otra perspectiva, existe una especie de trasfondo común. Uno que desde la teología católica siempre se ha mantenido, pero que recientemente los estudios fenomenológicos han venido evidenciando cada vez más. Y es que la mística implica pues una ampliación de la conciencia, una percepción unificada de la realidad y una profunda vivencia del sentido de la existencia. No elimina la razón, sino que la desborda y la encausa hacia algo más allá de sí misma. La encausa hacia una comprensión más total de lo real. Ahora bien, si hablamos de la mística católica, dentro de este horizonte más amplio, se añade un elemento decisivo, la iniciativa divina. No se trata de un esfuerzo humano por elevarse, bien, por el ser humano pues elevarse por sí mismo, bien, no se trata de algo que se logre meramente con nuestros propios esfuerzos, sino que se trata de una relación personal en la que Dios se revela, atrae y transforma. En la mística católica el protagonista es Dios, bien, que sale al encuentro del ser humano y lo hace partícipe de su propia vida. Por eso la mística no es evasión del mundo, sino que es más bien la apertura a una nueva forma de ver la realidad desde la luz de Dios. Quien ha sido tocado por el Señor adquiere lo que se llama una mirada contemplativa que penetra más allá de las apariencias y reconoce el valor sagrado de cada ser existente. Y pues lleva a la persona a actuar con una caridad más profunda, más genuina, más santa, si lo queremos ver también así. De esta manera, entonces, la mística es un fenómeno humano universal, pero para la fe cristiana alcanza su plenitud como experiencia transformante de Dios. Integra elementos psicológicos, filosóficos, teológicos y antropológicos. Es afecto y conocimiento, es gracia y respuesta. Es silencio interior, pero también compromiso ético, es encuentro personal y también atañe a la dimensión eclesial, en este caso en la iglesia. Por eso toda mística desemboca en una vida más lúcida, más libre, más entregada al bien, a la bondad, al amor, a lo verdadero, a lo bello y a lo bueno. No por casualidad los grandes maestros espirituales de la Iglesia Católica enseñan que la mística pues no es un añadido extraordinario, sino que es la maduración plena de la vida espiritual. Cuando el alma se deja conducir por el Espíritu Santo hacia la unión amorosa con el Señor. Entonces, espero que todas estas precisiones les permitan profundizar más en esta fascinante temática, en la cual siempre se puede aprender algo nuevo. Es un tema realmente apasionante, es un tema que nos tomaría toda la vida abarcarlo y aún no se agotaría. Entonces, los dejo hasta acá. Que el Señor los bendiga y que su gracia esté siempre con ustedes.